Muy buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy Profe, bien. Hola, buenas buenas noches noches. con Buenas todos. noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Muy bien. Que estamos conectados bastantes. Vamos a continuar con lo que nos corresponde. Bueno, espero que los mensajes que remití al grupo sean bastante precisos y claros. Yo ya les manifesté. Yo en este caso me remito a las calificaciones. Aprueba el que aprueba, se queda supletorio el que se queda y pierde el que pierde. Son temitas que ya les voy adelantando con anticipación, porque como les dije en la clase anterior, yo prefiero que tengan las cosas claras a que se estén creando falsas esperanzas o falsas ilusiones de que yo les voy a hacer pasar. Así que desde este momento sí quiero dejar claros estos puntos, ¿sí? Esto va para absolutamente todos los estudiantes. Yo, ya como les supe manifestar el día de ayer, yo ya califiqué las tareas. Aquí simplemente tendrán que remitirse a la labor de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Ya cada uno de ustedes sabe quiénes son las personas a las que me refiero. La próxima semana, cuando nos dediquemos a sacar los promedios, simplemente eh, espero que sean maduros, que ahí sí, una vez más, como les había manifestado, se hagan responsables de sus actos, sí, porque yo ya tengo claramente identificados quiénes son las personas, muchachos. Yo ya tengo claramente identificados. Así que estos son particulares que ya no tengo, no voy a detallar. No requiero detallar quiénes son las personas en este sentido, ya cada uno de ustedes lo sabe. Y como les había comentado, muchachos, ustedes van a requerir mínimo de la suma de 5.5 entre los dos parciales para llegar al supletorio. Si tienen de 5.49 para abajo, ya están perdidos de forma directa. ¿Sí? Así que esto ya lo saben, incluso esto va para las personas que no presentaron ninguna de las dos tareas, ¿sí? Y de hecho que son las mismas personas que no cumplieron a cabalidad en el primer parcial. Así que aténganse a las consecuencias, señores estudiantes, y veamos qué sucede. La próxima semana, como les dije, cuando saquemos los promedios, ya vamos a tener el panorama claro, pero sí les adelanto, no se hagan falsas ilusiones conmigo, ¿sí? Así que, como se los he mencionado, yo de hecho tengo estudiantes que repiten conmigo y ahí tienen los claros ejemplos de a lo que me refiero. ¿Sí? Así que simplemente tendrán que volver a repetir nivelación el próximo ciclo las personas que no aprueben. ¿Estamos? Perfecto. Así que soy bastante claro y soy bastante directo. Y saben, a mí también una cuestión que me causó bastantes molestias, que a pesar de que yo la vez anterior, la tutoría anterior les mencioné que cumplan con las tareas, las mismas personas que no lo han hecho volvieron a incumplir con las actividades. Y yo como les dije, aténganse a las consecuencias. Nada más. No voy a decir absolutamente nada más acerca de ese tema, muchachos. Pero ya saben quiénes son las personas a las que va dirigido este comunicado, ¿no? Entonces, muy bien. Espero que se encuentren de lo mejor, muchachos. El día de hoy vamos a iniciar con la última tutoría. En este caso, vamos a tratar en lo concerniente a las normas APA, ¿sí? Normas imprescindibles y esenciales dentro del desarrollo académico y de elaboración de textos de este carácter y de esta índole, ¿no? Por ende, nosotros ya debemos tener claro y preciso el panorama en relación a lo que refieren las normas DAPA. ¿Qué son las normas DAPA para ustedes? A ver, dime, Mel. Buenas noches, Lisen.
Para mí, pues las normas APA, según lo que pues hemos estado realizando, porque casi todos los docentes nos han enviado Ujú. trabajos donde tenemos que pues poner en práctica las Aplicar. normas APA. Ujú. Entonces, para mí son como que un conjunto de reglas, ¿verdad? Donde pues, son importantes para poder realizar un trabajo que esté bien estructurado, bien organizado y profesional sobre todo. Y Ya, muy donde pues, bien. Ujú. Dime, donde Mel. Este, por Ujú. lo general se pide pues el tipo de letra de Times New Roman, el tamaño número 12, el interlineado puede variar un poco, pero casi siempre va en el 1,5 según lo que nos han enviado, los márgenes de 2,5 y pues dependiendo de que nos envíen los docentes, pero también saben enviar que sea comportada y con lo que es importante también pues son las referencias bibliográficas, que es de dónde sacamos esa información y colocarla correctamente. En este caso, que viene a ser el nombre del que escribió la información, el año y de dónde sacamos la información. O sea, viene a ser como que el título del libro o de la revista de dónde sacamos la Las fuentes, información. ¿no? Exacto, y Ya. varía un poco porque según la lectura, también nos pueden enviar un poquito más profesional, ya con más información, no solamente con la básica, que es lo que yo estaba indicando, sino con más todavía indicaciones dependiendo de lo que requiera el docente. Muy bien, Melita. Mejor imposible. Creo que lo has explicado de forma bastante precisa, ¿no? Entonces, es importante que ustedes ya vayan teniendo en consideración estos particulares de que las normas APA vienen a ser estos lineamientos obligatorios en un texto que tiene o que pretende tener un carácter científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas normas, estas reglas, estos lineamientos son aceptados a nivel mundial por la comunidad científica, ¿sí? Por ende, todos los trabajos que tengan este carácter de científico van a tener que contener todas estas directrices y estas normas aplicables en sus trabajos y en el desarrollo de los mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante que ustedes ya los vayan dominando, los vayan perfeccionando, esto resulta esencial y en sí, a su vez, que de la misma manera aprendan a aplicarlos y utilizarlos, ¿no? Muy bien, excelente, Melita. Exactamente, ¿no? Ya la Melita creo que nos ha hecho una breve introducción bastante concreta en relación a lo que corresponde a las normas de APA. Por ende, incluso esto es aplicable dentro del ámbito académico universitario. Como me lo mencionaba Mel, los docentes remiten las actividades del desarrollo de tareas, particularmente ensayos bajo este tipo de directrices y lineamientos de forma obligatoria. ¿Sí? Ahorita nosotros contamos con las normas APA séptima edición, que son las vigentes y las que se encuentran aplicables al día de hoy. ¿Sí? Tenemos características de formato, ¿sí? Que desde ese punto, este tipo de normas son bastante minuciosas porque ya vamos a ir profundizando un poquito más acerca de ello, pero ustedes ya se habrán percatado que existen directrices muy puntuales y concretas acerca de este tipo de normas. ¿Sí? Las normas APA también contienen estructuras en total concordancia y congruencia con lo que nosotros hemos venido observando cuando hemos tratado sobre los textos científicos, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos hablado y habíamos profundizado en estos puntos. ¿Por qué? Porque como les decía, estas normas APA son aplicables a estos tipos de texto, ¿sí? Entonces, es esencial, es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan en consideración. Dentro de las estructuras básicas, ¿cuáles son las estructuras básicas?
¿Qué es lo que encontraron ustedes en la lectura correspondiente? ¿Cuál era la estructura básica, en este caso, que establece, o general, por decirlo así, que establecen las normas LAPA? ¿Mm? A ver, Lía, Buenas noches, licenciado. Para mí, o sea, una estructura sería que, o sea, la ¿cuál portada. es? Te estoy preguntando, ¿no? ¿Qué piensas tú? Ahí en el contenido de la presente semana establecía de forma directa lo que corresponde y concierne a la estructura. A ver, Sofi, Es si no me equivoco, es introducción, metodología, desarrollo, conclusión. verán que esa era la estructura básica de los ensayos, muchachos. ¿Ya? Que sí son aplicables las normas APE en este caso, ¿no? Pero en relación a las normas APE, y yo como les digo en el contenido que forma parte de la presente semana, contaba y se establecía esta estructura. A ver, Edwin. En este caso, buenas noches, profe. En este caso Hola. sería la portada, el resumen, el texto, las referencias, las notas, las tablas, las figuras y el apéndice. Perfecto, muy bien. Excelente, entonces, muy bien, Edwin. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, las normas APA nos establecían esta estructura, ¿ya? Como lo manifestó Mel de manera muy acertada, estas directrices van a variar dependiendo de los requerimientos de la institución o de la revista o del lugar en el cual ustedes vayan a realizar el desarrollo de estos trabajos. Cada uno de ellos va a tener directrices específicas de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? ¿Qué iba en la portada? ¿Qué va en la información de la portada? A ver, dime, Lía. ¿Qué información va en la portada? A ver, se supone que ya deben haber leído. Recordarán que el test está habilitado solo hasta el día de mañana. O sea, va el número de página, el título del trabajo, autor, la asignatura. A ver, vámonos con Robinson. Abogado, buenas noches. Según Hola. la escritura están el número de página, título de trabajo, autor, afiliación, asignatura, profesor y fecha. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya conocemos en este caso la información que va a ir en esta portada. Y eso también les comunico algo importante. Dependiendo de dónde ustedes lo hagan, van a tener directrices bastante exactas y puntuales en lo que corresponde y refiere a la estructura de estas portadas. ¿Sí? Muy bien. Bien, en el título nosotros ya habíamos hablado de la importancia que tiene el título, ¿no? ¿Qué era el título en este caso ya según lo que establece en las normas APA? ¿Qué nos decían estas normas APA que formaban parte del contenido de esta semana? Ver, y reitero, se supone que ya deben haber revisado el contenido, si mañana se cierra el último test, pero por lo visto creo que todavía absolutamente ninguno lo desarrolla, a pesar de que se los informé. Dime, Lía. El título sería más o menos como el encabezado principal del trabajo que estamos realizando. Ya, ¿alguien más? Profe, mencionaba que también, o sea, debería ser claro, conciso y bastante explícito en cuanto al tema de investigación y que no debería, o bueno, se recomendaba que no pase de las 12 palabras o como máximo que sean 12 palabras del título. Ya, perfecto. Sí, ¿no es cierto? Entonces, tanto lo que nos acaban de manifestar está correcto. Ya. El número de palabras para el título también va a ser impuesto, en este caso, por la institución en la que ustedes lleguen a desarrollar este tipo de trabajos.
¿sí? Pero no tiene que pasar de 12 a un máximo de 15 palabras por lo general. Entonces, esto también es importante que nosotros lo tengamos. El título tiene que ser bastante concreto, bastante claro, ¿sí? Que debe ser, en este caso, muy bien determinado en relación a los contenidos correspondientes. ¿Qué entendieron ustedes como afiliación institucional? ¿Qué entendieron ustedes como afiliación institucional? Prácticamente es la institución donde estamos estudiando y donde vamos a la tesis, o bueno, hacemos la tesis, Ya, bueno, perfecto, sí, ¿no es o hasta cierto? los Ya, directamente mencionados. sigue, sigue, no hay problema. Ya, entonces, exactamente, sí, Edwin nos lo mencionó de forma bastante clara y precisa en este caso, ¿sí? Eh, Ustedes van a tener que de igual forma como encontrar, como consta en el contenido, aprender a determinar, a escribir, a incluir estos datos y esta información dentro de estos trabajos, ¿sí? Entonces son factores bastante relevantes que forman parte del entorno de las normas de APA, ¿sí? ¿Qué era el resumen, muchachos? ¿Qué debía contener en este caso incluso el resumen? Ya conforme lo determinan las normas de APA. El resumen, Liz, buenas noches. Hola, Un breve resumen sería de 150 o 250 palabras, que donde ya, describe en esas 250 palabras sería el propósito, los métodos, los resultados y las conclusiones del trabajo. ya, perfecto, ¿no es cierto? Pero ahí acabas de mencionar algo bastante importante en este caso, Estuardo. ¿Por qué? Porque no va cualquier información, ¿no es cierto? Va información puntual, objetivos, metodología, ¿sí? Métodos de experimentación y los resultados a los cuales nosotros llegamos a través de todo este proceso investigativo, ¿verdad? Entonces no es tampoco, como les dije, a lo que suelen estar acostumbrados a hacer un resumen de tomar un poquito del principio, un poquito de la mitad y un poquito del final. No, ¿no es cierto? Aquí ya, bajo las normas de APA, este tipo de contenidos y estructuras es bastante minucioso. No es un resumen a la ligera o muy superficial. De hecho, tienen que ser bastante técnicos al momento de desarrollar este tipo de resúmenes. ¿Qué era el abstract? Mel. Es el resumen mismo, pero en inglés. Bueno, por lo general se coloca en inglés, pero también puede ser en otros idiomas, pero tiene que ser correctamente traducido, como usted nos indicaba en las anteriores clases, que no debemos colocarlos en un traductor porque a veces puede cambiar las palabras y eso es muy importante, que esté traducido tal cual está en español. Perfecto, Melita, excelente, ¿no es cierto? Porque recordemos que en este sentido es una traducción técnica. Siempre que hablamos ya de textos científicos, muchachos, estamos hablando de contenidos desarrollados de manera y de forma técnica, ¿sí? Por ende, lo que Mel acaba de mencionar y de tocar un tema bastante esencial y totalmente relevante, por el mismo hecho de que si ustedes agregan en este caso un resumen desarrollado o realizado a través del Google Translate o de cualquier otro tipo de aplicación traductora, eh, lo que puede llegar a suceder es que utilice palabras que puedan cambiar el contexto del contenido que nosotros estamos desarrollando. Por ende, se requiere de forma obligatoria que sea una traducción bastante compleja, sí, bastante técnica, y que por ende no provoque repercusiones de manera posterior.
Dentro de las características de un buen resumen, ¿qué nomás encontraron ustedes? Buenas noches. Hola, Dey, ¿cómo estás? Tal vez se refiere a lo que es el tema de, o sea, vamos a las características como el propósito del estudio, tal vez el método. ¿A eso se refiere? O ya me perdí un poquito. Ese es el contenido, Dey. Ah, ya. Yo me refiero a las características en este sentido que debe tener este contenido. Sí, si bien es cierto, se refiere al contenido, pero yo quiero saber las características que forman parte de este contenido. Y eso también se encuentra en el material determinado y establecido para esta semana. A ver, alguien que haya leído. Dime, Naye. Bueno, según lo que leí, debe ser preciso, no evaluativo, coherente, ilegible y conciso. Ya, ¿no es cierto? Entonces, miren, aparte de tener puntos determinados que deben formar parte de este resumen, debemos cumplir con todas y cada una de estas características. Ya lo mencionaba Nayeli, que debe ser preciso. Sí, tiene que reflejar el propósito y el contenido del manuscrito, es decir, del desarrollo del trabajo investigativo. No evaluativo se refiere a informar en vez de evaluar, ¿sí? Es dar a conocer, poner en conocimiento, coherente y legible. Este es un punto bastante importante al momento de desarrollar absolutamente todas las actividades universitarias. Yo por eso mismo recuerden que siempre les he venido impulsando en lo concerniente y en lo respectivo a, al uso adecuado, correcto del idioma, ¿no es cierto? A la utilización del lenguaje, a la aplicación de reglas ortográficas, de normas lingüísticas que son esenciales dentro del desarrollo de textos. Por ende, ahí debemos nosotros utilizar un lenguaje preciso y conciso. ¿Sí? Siempre tienen que tener un dominio absoluto del lenguaje y de la escritura. ¿Sí? Recordemos que se encuentran en una institución de educación superior en la cual ustedes ya no pueden incurrir en errores o llegar a tener este tipo de falencias. Conciso, ¿por qué? Porque es un resumen, ¿sí? Tiene que ser breve, tiene que organizar las oraciones y el contenido de una manera muy técnica, con el propósito de cubrir cada uno de los parámetros necesarios que deben formar parte de este resumen. ¿Sí? Muy bien. De ahí, como lo habíamos visto, ¿no? Existe un límite de palabras que en este caso puede variar de 150 a 250 palabras. Esto también puede variar un poquito porque hay algunas instituciones en las que ponen un límite de 300, pero con eso, como les dije, dependerá del entorno en el que ustedes vayan a desarrollar este tipo de trabajos. Muy bien. Aquí incluso contiene un formato, ¿no? Las normas APA nos establecen formatos que son importantísimos en relación a el desarrollo de estos trabajos. ¿Alguien sabe cuáles son las palabras claves en este caso que deben formar parte del resumen? ¿A qué se refieren estas palabras claves? A ver. ¿Qué serán estas palabras claves que se establecen y deben contener en este sentido el resumen? Daniela, Daniela Avilés. Buenas noches, profe. Hola. Son los términos que describen los aspectos más importantes del trabajo, que pueden Eh, ser de los artículos científicos o palabras en- importantes o enfocadas a... ya, verás, al principio empezaste bien, luego como que ya te me estabas yendo por la tangente, pero sí tienes la noción en este sentido, Dani.
¿Por qué? Porque las palabras claves son las palabras que a nosotros nos van a permitir conocer el punto relevante del trabajo investigativo que estamos desarrollando. ¿Sí? Es decir, los términos que nos permitirán a nosotros describir el objetivo, los temas de fondo que contiene este trabajo investigativo. ¿Sí? Muy bien. Ahí sí como nos manifestaba en este caso al principio lo que nos estaba manifestando a la Sofi, es aplicable también dentro de lo que corresponde a las normas APA, como ya lo habíamos visto, incluso en el ensayo es muy aplicable esto, ¿no? De introducción, métodos, resultados, bueno, discusión. Esto concierne mejor, perdón, no a los ensayos, a los artículos científicos. En este caso, son contenidos y estructuras básicas o mínimas que se llegan a establecer. Como lo habíamos visto y como lo habíamos hablado, esto dependerá de la institución en la que ustedes lleguen a desarrollar este tipo de trabajos. ¿Qué era una introducción para ustedes? A ver, qué será una introducción en este caso con las normas APA? Prácticamente menciona de manera general los objetivos del proyecto de estudio, de investigación y como de igual manera unas hipótesis que se van a solventar o se van a solucionar. Perfecto, muy bien, Edwin, ¿no es cierto? Perfecto, entonces ya tenemos claro ese punto. ¿Y los métodos a qué se referirán? ¿A qué se referirán los métodos? ¿A qué se referirán los métodos? A ver, pilas ahí. Cuando hablamos de los métodos, muchachos, es en cambio a cómo vamos a desarrollar el trabajo, ¿no es cierto? ¿De qué manera? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué en este caso, qué es lo que nosotros hemos considerado? ¿O cuál es la forma en la que ya hemos llegado a obtener información? ¿Qué tipo de técnicas experimentales hemos aplicado? ¿Qué tipos de instrumentos se han aplicado para desarrollar esa técnica? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros en los métodos vamos a explicar el cómo vamos a desarrollar el trabajo. ¿Y los resultados en este caso qué son? A ver. Robinson. Que los resultados serían, como hablábamos, como las conclusiones, Ya, podríamos bueno, decir. no las conclusiones. Todavía no llegamos a las conclusiones. En las No. conclusiones, pongamos claro algo. En las conclusiones hablamos de los resultados, sí. Ya. A ver, alguien más, alguien más. Vamos a ver. ¿Qué serán los resultados? Emi. Podrían ser gráficos, porcentajes, o sea, los resultados ya obtenidos. Valga No. la redundancia, ¿no? Vienen a ser, Serían verá, los cuando datos, dicen, los datos, los hallazgos, lo que apareció, lo que uno exactamente, descubrió, dice. lo que Ya, uno descubrió perfecto. Exactamente. A ver, dime, Sofía, algo me querías mencionar. Iba a decir que eran los hallazgos encontrados. Perfecto. Sí, recordemos que en este tipo de trabajos, muy bien, en este caso la Emi, Estuardo y la Sofi. ¿Por qué? Porque en este tipo de trabajo recordemos que nosotros tenemos que desarrollar poner en práctica un desarrollo experimental, ¿no es cierto? Y nosotros de ese tipo de desarrollo experimental vamos a obtener resultados que son como lo manifestaron ustedes, los datos, ¿no es cierto? Lo que hemos llegado a descubrir, lo que en este sentido, la información objetiva, real, verídica que ha sido comprobada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos los resultados? A través de la experimentación. ¿Sí o no? Si yo en este caso hago una encuesta para obtener datos sobre algún tema puntual,
en las contestaciones y en las respuestas yo ya voy a obtener datos. ¿Sí o no? Que a mí me va a permitir ya tener de manera contundente, valga la redundancia, así como lo dijo la Emi, los resultados, ¿no? Los datos finales que nos llegó a proporcionar en este caso la investigación. ¿Qué será la discusión? A ver, ¿qué será la discusión? Ahí se aplicaría lo que es esto de las conclusiones, o sea, mencionando los resultados y lo que se recomendaría, o sea, evaluar todo lo que Mm, se Más o estudió y menos. los resultados que se sacó. A ver, vamos por ahí. ¿Alguien más? A ver, ¿qué será? ¿Qué formará parte de la discusión? La discusión yo creo que a diferencia de los resultados, es como, digamos, se interpretaría la información de manera no objetiva, sino subjetiva. Mm, ¿No? ¿Podría ser? si manifestaste algo, ¿no? Manifestaste algo importante. Jocelyn, Eh, es la parte del trabajo donde se puede interpretar y analizar lo que vimos de los resultados. ya. Ahí le complementaste a la M, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya vamos a confrontar ideas, muchachos, ¿sí? Recordemos que nosotros para desarrollar un trabajo tuvimos que realizar una investigación de la que obtuvimos en este caso sustentos, datos, información de fuentes, ¿sí? De igual manera, nosotros obtuvimos resultados a través del desarrollo de experimentación, ¿sí? Y con ello, incluso nosotros vamos a confrontar nuestras propias ideas con los sustentos que ya contamos y con los resultados pertinentes. ¿Sí? Entonces, muy bien, estamos muy bien. Las referencias, ni qué decirlo, porque en este caso, la me lo explicó de manera bastante clara, pero a ver, alguien que me diga en este sentido a qué se refieren estas referencias. Ah, no, les voy a hacer una pregunta, ¿cierto? Para ver cómo están de pilas, a ver si me atienden hasta en las tutorías. ¿Cuál era la diferencia entre referencia y bibliografía? A ver, Sofi. A ver, la bibliografía es la que colocamos en la parte final, detallando todo sobre la información que estamos adjuntando y la referencia es citado específicamente o tomado de un texto, o sea, la frase que el autor la puso, o sea, Ahí estás más o menos entre es merengue y no es merengue, pero bueno. Alguien más, pero sí tienes la noción, Sof. A ver, Emi. Por ejemplo, las referencias serían las citas del trabajo y la bibliografía sería lo que se consultó. No importa, digamos, si se parafraseó o Perfecto. las ideas, puede ser. Per- Perfecto. Mejor respuesta imposible. Exactamente. Las referencias, muchachos, son aquellas que nosotros hemos llegado a incluir dentro del contenido desarrollado, que así como lo dijo de manera acertada la Sofi, vienen a ser las citas, ¿no? O parafraseos que hemos agregado en el desarrollo del contenido del trabajo. Mientras que de ahí también, como lo dijo excelente la Emi, en las bibliografías incluso pueden ir libros o textos o fuentes que tal vez no incluimos en el contenido, pero que nos sirvieron para el desarrollo de este trabajo. ¿Sí me van a entender? Esa es la diferencia entre referencias y bibliografías. Muy bien, muchachos. Perfecto. Eh, por el día de hoy, y al ser nuestra última tutoría, hemos observado los contenidos debidamente preestablecidos para este ciclo. Muchachos, ha sido un gusto. Muchas gracias.